Como ya probablemente sabemos, el principal objetivo de Einstein con sus teorías de relatividad, y enfatizo la palabra teorías, fue eliminar la bien conocida idea documentada de que hay una sustancia, el éter, que impregnaba todo y a todos en esta tierra, y fue fundamental al tratar de explicar la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Esto fue obviamente no lo que los controladores de la élite querían, ya que el éter era, y todavía lo es, absolutamente libre para accederlo si alguien tuviera el equipo correcto. De paso, la palabra equipo también te incluye, a vos mismo. ¿Pero qué es el éter? Veamos su definición en el aunque usted no lo crea de Wikipedia. Según la ciencia antigua y medieval, el éter también era llamado la quinta esencia, lo que quiere decir el quinto elemento, y es el material que llena la región del universo arriba de la esfera terrestre. Desde que las nefastas divagaciones masónicas de Einstein fueron publicadas en 1905, la idea de un éter ha sido relegada al rincón negro y empolvado de la investigación histórica fallida, y subsecuentemente intencionalmente olvidada y suprimida. ¿O realmente lo fue? Por casualidad, el planeta donde vivimos se le llama Tierra, Earth en inglés, un anagrama para éter, ether en inglés. Pero ¿por qué los antiguos veían tan importante nombrar el lugar donde vivimos con algo que no existe? ¿Sabían que AOL, American Online, el precursor de los messengers, se llamó AIMNA, A-I-M-N-A, que significa Red de Arquitectura de Mensajería Inteligente del Éter, una arquitectura de redes propiedad de Ether Systems Incorporated? También extraño nombrar a una tecnología y compañía con algo que no existe. Como también sabemos, a ellos les encanta esconder cosas a simple vista y de hecho decirnos lo que están haciendo de formas sutiles. Echemos un vistazo a la compañía de Internet más grande del mundo. Busquemos algo en Google. Esa misma. Exactamente desde la incepción de Google, este pedazo de información ha estado visible todo el tiempo, en toda búsqueda. ¿Pero qué quiere decir realmente? En el momento que le das la tecla Enter, tu búsqueda empieza su largo viaje a Silicon Valley y luego de regreso. Desde tu computadora, se envió a tu router o al enchufe de la pared. De ahí pasa a través de numerosos ISPs, servidores y rutas de redes nacionales, debajo del océano Atlántico, a través de cables, a través de numerosos cables nuevamente, y termina en los servidores de Google en Silicon Valley. Y luego lo ordena en el indexado de trillones de documentos, encuentra millones de respuestas, las recolecta en orden, las empaqueta y las envía de regreso por todo el camino en medio segundo. Eso es como que muy impresionante y también como que muy improbable. Todo el recorrido de 17.000 kilómetros de trayecto de mi búsqueda tomaría medio segundo solo si hubiera un cable ininterrumpido desde mi casa a Silicon Valley, el cual no lo hay. Lo que la mayoría de personas piensan, como yo lo hice, es que la razón por la que estas búsquedas regresan tan rápido es porque son previamente guardadas en el servidor ISP de tu área local. En realidad, esa información solamente ha sido indexada por tu ISP local. De la misma manera como el catálogo de tu carnet de biblioteca, que te dice dónde encontrar el libro, no lo que está en él. Alguien podría argumentar que Google tiene un servicio nacional establecido en todos los países, por lo tanto se reducen los tiempos de transmisión. Pero intenta buscar un pequeño sitio independiente con un servidor local de un país al otro lado del mundo de tu casa. Todavía tomaría un segundo para un acceso completo. Considerando la enorme cantidad de hubs, switches, LANs, WANs, nodos, servidores, gateways, ISPs, puentes, protocolos y miles de kilómetros de cableado por la que pasa tu búsqueda, medio segundo para cruzar todo el mundo en cualquier dirección es bastante increíble.
En mi humilde opinión, altamente improbable por medio de una red física. ¿Qué tal de Skype? Hablando con alguien en el otro lado del mundo en tiempo real, a través de todos esos hubs, switches y cables oceánicos, con poco o ningún retraso. ¿Cómo es esto prácticamente posible? Solamente NASA puede mágicamente superar 11 segundos de retraso cuando se canta junto con los astronautas en la Fake Station. Los cables de fibra óptica que llegaron en los 1900 van supuestamente a la velocidad de la luz, pero necesitan un empujón de vez en cuando para detener el deterioro de la señal. Pese a que la luz Starlight de NASA viaja a trillones de millas esquivando planetas, galaxias, asteroides, campos y cometas, sin ninguna vacuna de impulsión de luz requerida. Otra pequeña peculiaridad es que el Internet como lo conocemos hoy empezó en los 70s. En aquel entonces era llamado el Ethernet. Otra coincidencia desconcertante. Como es usual en nuestras investigaciones, al irnos a los tiempos de científicos independientes de libre pensamiento, usualmente proveerán las respuestas que han sido escondidas por nuestras corruptas instituciones científicas, en los tiempos cuando el libre pensamiento era aceptado y no censurado. Podemos encontrar una abundancia de libros antiguos, ensayos y estudios del éter luminífero, todos describiendo las propiedades elásticas, la densidad, la velocidad, etc. Pero ¿qué tal de heterones? Mi reacción es la misma. Para poder entender completamente el concepto del heterón, debe leerse y entenderse. Una tarea intimidante, debería agregar, pero que sí nos muestra la velocidad de estas pequeñas criaturas. 1,57 veces más rápido que la velocidad de la luz, del cual la mente galáctica de Einstein dijo que era la cosa más rápida del universo. De nuevo, en lo incorrecto, hermano. Ahora las velocidades fantásticas de la comunicación instantánea mundial se aclaran un poco más. Ahora el concepto de física cuántica se aclara más también. Dos cosas pueden existir en dos lugares diferentes al mismo tiempo, como lo sugieren. Esta teoría nunca encajó bien conmigo, pero el tiempo que tomó para mover una señal a través del éter fue infinitamente pequeña. Entonces parecería que ellos de hecho coexisten. Ahora nuestra búsqueda en Google de un viaje de 17.000 kilómetros solo toma 0,00001 segundo. Pero pon unos cuantos hubs locales y un router barato que compraste cuando pasaste por el supermercado. Y ahora estamos llegando aún más cerca de aproximadamente una mitad de segundo como nos muestra. Así que si podemos transmitir sin problemas y autónomamente a través del éter, entonces ¿por qué todas estas redes y cables? La cosecha de datos y control. ¿No pensaste que nos permitieron hablar entre nosotros en privado, o sí? El Internet es básicamente la herramienta usada para accesar, utilizar y organizar el éter. Tecnología etérea ha estado con nosotros por décadas y ha sido utilizada por todas las compañías gigantes de tecnología por la ganancia de montos exorbitantes de dinero. ¿Alguna vez has sabido quién estaba llamando antes de contestar el teléfono? ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que alguien cercano a vos está en problemas? ¿Y la del perro que siempre sabe que es tiempo para caminatas? Y sí, la del perro ha sido estudiada científicamente. El Dr. Robert Sheldrake lo llamó los campos mórficos, o la ciencia de morfogenética, la cual proponemos que no es más que el éter luminífero en función. Piensen en esto. ¿Cuántas veces en tu teléfono celular la comunicación se ha cortado o continúa cortándose o que se termina la llamada por sí sola cuando la señal se debilita? ¿Cuántas veces pasa esto, a pesar de que estás hablando a tu pareja que está a 270 metros de donde estás? Aún así, al fondo estás haciendo un streaming de una película de alta definición 4K con audio Dolby de 6 canales en tu computadora sin ningún retraso y asombrosamente buena calidad. Tu teléfono está usando las antenas instaladas que vemos a nuestro alrededor. Tu router, sin embargo, está leyendo y escribiendo directamente al éter.
La cantidad de datos para una simple llamada es apenas una fracción pequeña de la transferencia de datos necesaria para hacer un streaming de una película de alta resolución en tiempo real. Entonces, ¿por qué uno es muy bueno y el otro no tanto? Dos sistemas diferentes. Uno usa tecnología de radiofrecuencias y las redes físicas. El otro descaradamente usa el éter debajo de nuestras narices. Con la llegada de llamadas por medio de aplicaciones como Skype, WhatsApp, Viber, etc., vimos la transferencia gradual del servicio de comunicaciones basado en redes a las basadas en el éter. ¿Alguna vez notaste que si lograste una buena conexión en estas aplicaciones, la calidad fue mucho mejor que las antiguas llamadas telefónicas? A veces es como si la otra persona estuviera en la otra habitación. En esencia o quinta esencia, sí lo están. Si las gigantes compañías de tecnología conocen de esto, ¿quién más sabe de esto? ¿Y quién más lo usa? ¿Alguna vez te preguntaste cómo la Agencia de Geología de Estados Unidos puede detectar los epicentros de sismos o terremotos en medio de lugares inhabitables? ¿O qué tal a miles de kilómetros fuera del océano? Con puntos exactos. ¿Dónde está esta vasta red integral de sensores de escala Richter que pueden detectar pequeños temblores en cualquier punto de nuestra vasta tierra verde plana y los enormes océanos? Estos eventos son directamente leídos directamente desde el éter con una tecnología que han mantenido muy bien escondida de nosotros. De regreso a la mente galáctica y su objetivo principal. Einstein era alabado como la mente científica más grande nunca vista, porque hizo todo como se le fue dicho por sus señores masónicos supremos, y descartó el éter real en favor de sus teorías psicológicas llenas de algarabía. Más para el placer de la élite adinerada que podía ahora hacer como lo han hecho con todos los recursos ricos y abundantes de energía libre de la Tierra. Podían venderlo. Las aerolíneas afirman que el combustible consiste en 50% de lo que pagamos por el boleto. No estoy diciendo que el combustible no está siendo usado. Lo que estoy diciendo es que es una pequeña fracción de lo que se nos cobra y que es una parte menor de la tecnología de vuelo. Afirmé en parte 1 que las manufactureras de motores dicen que el 90% del empuje viene del aire comprimido de derivación y no de la cámara de combustión. No soy el que lo dice, es la gente que diseña y hace estos motores de avión. Debe ser cierto entonces, ¿correcto? Sí y no. Vayamos al tema. Para que todo tenga sentido, tenemos que abrazar la idea del éter. El éter fue un elemento totalmente aceptado en el pasado. Antes de que Einstein y su esposa inventaran las ampliamente aclamadas teorías de la relatividad, todos, incluyendo todos los científicos, conocían de la existencia del éter. De un solo golpe, Einstein se deshizo del éter y todos los demás hicieron lo mismo. Las tecnologías antiguas usadas en el diseño de estos aviones y motores también utilizaron las propiedades del éter. Esta es la pieza que no nos están diciendo. Para hacerlo iría en contra del pensamiento científico contemporáneo y se verían obligados a reconocer la existencia de este elemento sumamente importante. Dije al final de parte 1 que estaría mencionando nuestros pequeños amigos los abejorros. Bueno, para hacer eso primero tengo que ponerte al día con Víctor y Víctor. Si visitas la página de Aunque usted no lo crea, de Víctor Schauberger, encontrarás que tristemente carece de información importante. Este hombre fue un máster en el decodificar los secretos de la naturaleza, un escritor prolífico y muy adelantado a su tiempo. Sin embargo, los científicos oficiales escogieron ignorar su trabajo y etiquetarlo como demente. Solo este hecho debería arrojar una gran cantidad de banderas rojas con la gente. Este hombre dedicó su vida entera al estudio de la naturaleza y se le ocurrieron cosas realmente fascinantes. Propulsión de levitación a través del éter, una tecnología de implosión, solo para nombrar unas cuantas. Empecemos con tecnología de implosión, para mostrarles que él no estaba nada más inventando falsamente.
Como verás en este video, el gas que ella está sosteniendo sería normalmente suficiente para hacer un gran agujero en la mano, pero no es así porque hay implosión en lugar de explosión. La fuerza va hacia adentro en lugar de ir hacia afuera. Es una tecnología de implosión. In 3, 2, 1. Juzgando por el volumen de la implosión, hubo una gran cantidad de energía creada suficiente para lastimarla. Pero aparte de una pequeña sacudida, ella se ve bien. El principal objeto de trabajo de Víctor fue con el agua, pero él postuló y demostró que esta tecnología funciona de la misma manera en otros medios. Uno de ellos es el aire o el éter. El aire es nuestro medio, el agua es para el pez, pero los dos están intrínsecamente encerrados juntos porque ambos medios se comportan de la misma manera cuando están coaccionados. Les recomiendo ver los links del trabajo de Víctor en la descripción. Estos patrones y propiedades son usados en toda la naturaleza, en el ambiente, en los árboles y arbustos, en las flores y animales. Básicamente toda la naturaleza se ajusta a estas reglas y Víctor lo entendió. Como mostré anteriormente, Víctor confirma que el usar la idea del vórtice en un avión literalmente se abrirá camino a través del éter en lugar de empujar contra las moléculas de aire. El principal enfoque de Schauberger aquí fue el principio de transformación de materia. Los elementos del aire, materia y gases particulares se convierten en este repulsor. Una parte escapa a través del rotador de anillo y la energía de radiación, nos dice él, la electricidad sintetizada es emitida a través del eje central. La repulsión crea una aspiradora biológica hacia el eje delante de él en el que el avión es absorbido. El monto relativamente pequeño de combustible a bordo es usado para el despegue, aterrizaje y rodaje. También es usado para el APU. El APU es una unidad de alimentación auxiliar que está localizada en la parte de atrás de la mayoría de aviones comerciales. Este es un pequeño motor de jet como un generador de compresión de aire para alimentar el motor principal en el arranque y durante el modo autocrucero, entre muchas otras funciones. Tengo que agregar algo que no incluí en parte 1. Los aviones del ejército, como los aviones de combate, usan más combustible que los aviones comerciales. Ellos necesitan el poder y empuje extra que da el combustible. En modo autocrucero, un avión comercial no necesita la extra alimentación, ya que su movimiento hacia adelante es suficiente para absorber aire suficiente en el motor. Solo una pequeña observación aquí. Los motores están diseñados para estar posicionados hacia el frente de las alas. Desde una perspectiva de ingeniería sería muchísimo más fácil ponerlos directamente debajo de las alas. Así como muchos piensan, el motor del avión arroja masas de gas exhaustivamente calentados. Si este fuera el caso, entonces, ¿por qué ponen este gas exhaustivo debajo del ala donde todo el combustible está almacenado? La próxima vez que veas un avión, intenta encontrar las marcas de quemadura debajo de las alas. De todos los gases calientes, no encontrarás ninguno. La pequeña cantidad de gas que es expulsado de la cámara de expulsión es rodeada por aire frío comprimido. ¿No crees que esta gente debería estar en el hospital con quemaduras desagradables de los gases supercalientes? Antes que dejemos a Víctor número 1, echemos un vistazo a estos principios de vórtices en funcionamiento en tiempo real. Si pensás que sus principios son solo teorías, disfruta al ver esto. Así como el motor del avión, la raíz de San Giovanni de Garuda necesita una pequeña fuerza para arrancarla, pero luego se impulsa con el impulso de sí misma infinitamente, usando el medio que la rodea, en este caso, el agua. Pese a la fuerza hacia abajo de esa agua, la raíz se impulsa a sí misma incluso verticalmente, así como el motor de un avión hace a través del medio del éter. Hay mucho más que hablar de los principios de vórtice de Victor Schauberger y cómo las manufactureras de aviones utilizan las fuerzas naturales de la naturaleza para asistir los vuelos, pero no quiero que este video sea muy extenso. De nuevo, chequeen el trabajo de Victor por ustedes mismos y verán las conexiones.
Turno para Víctor número 2. Víctor Grebennikov es menos conocido que Schauberger, pero su investigación y experimentación es igual de extensiva e importante. También él deriva su razonamiento de la naturaleza. Así que un hombre llamado Grebennikov de Rusia. Grebennikov fue científico tipo no convencional. Fue un entomólogo, hizo gran trabajo con la entomología de insectos, y su cosa favorita fue salir a las estepas de Rusia, a las zonas de alta actividad, y acampar en los veranos y estudiar su tema favorito. Casi siempre sobrevuelan potencialmente comida razonable. Una vez que encuentran, ellas vuelan en líneas rectas exactas. El abejorro no puede volar aerodinámicamente. Claro. Y tiene razón. Dije, ok, ¿qué hacen los abejorros? Y dijo, ellos levitan. Y dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, déjame y te muestro. Y me mostró. Escribió un libro incidentalmente. No estoy seguro si hay copias físicas aún. Está en la biblioteca del Congreso. El libro se llama La energía del mañana no necesita ser combustible. Y en ese libro, él dio referencias a lo que estoy hablando. Que la levitación, que el abejorro, cuando empieza a golpear sus alas, cuando empieza a mover sus alas, hay una pequeña cavidad hueca al lado de la laringe dentro de su sistema. Eso es hueco. Y cuando golpea sus alas, empieza a resonar esta energía y va y viene. Muy similar al rasgueo de la guitarra en un lado de la habitación y golpeando el mismo acorde al otro lado de la habitación. O alguien haciendo un do muy alto y quebrando un cristal. Es la misma cosa, resonancia. Y dijo que lo que ellos hacen resuenan. Y cuando resuenan, eventualmente alcanzan el residuo del campo alrededor de ellos. Y él me lo explicó de esta manera. Si la Tierra estuviera dando vueltas, pero si estuviera operando en una frecuencia de 8.5 Hz por segundo, y así de esta manera. Él dice que una vez que este enlace golpea esta frecuencia de resonancia de su alrededor, se convierte en un agente libre, crea una burbuja magnética alrededor de sí mismo y puede ir a cualquier lugar que quiera. Y le dije, eso no está en ningún libro de ciencias, y él me dijo, lo sé. Nunca lo verás ahí tampoco, pero eso es lo que pasa. Lo descubrirán algún día y lo traerán al conocimiento público. Tenemos una manera convencional de hacer las cosas y luego tenemos una manera natural de hacerlas. Y son totalmente diferentes, son diametralmente. Ellos pueden volar en líneas rectas perfectas a largas distancias, con ninguna desviación, incluso en vientos huecos que se cruzan. Por las frecuencias de resonancia producidas por la vibración de sus alas, ellos crean una burbuja en el éter protegiéndolos de cualquier interferencia externa. Así que la levitación por ondas de sonido es un efecto real mundial. ¿Quieres más pruebas? Con las mismas alas del insecto, estamos creando un fenómeno antigravedad bajo ciertas condiciones. Estas tecnologías son conocidas y usadas en la manufactura moderna de aviones hoy en día. El vórtice que es producido ayuda a las propiedades de elevación del avión. Esta es la razón por la que los motores están en la parte de adelante de las alas. Si estuvieran debajo de las alas, entonces el vórtice no haría su trabajo. Tiene que volar sobre y no debajo del ala. La próxima vez que vayas en avión, intenta escuchar el zumbido de los motores. Cambia de tono cuando cambia o descambia del modo autocrucero. Solamente pura especulación aquí. Hay grandes cavidades en las alas, las cuales son probadas con aire comprimido, y no líquidos, por cierto. Y los motores producen un zumbido distinto, así como hacen las abejas y abejorros. Así que la historia de los dos Víctors aquí termina. Les recomiendo enormemente todos los videos en la descripción. Así podrán tener un mejor entendimiento de las fuerzas naturales que funcionan aquí. Como siempre, esto es nada más mis fascinaciones y son de ninguna manera definitivas, pero la evidencia científica y los efectos observables definitivamente respaldan la teoría.
Dos caballeros altamente inteligentes, a los que la comunidad científica oficial les ha ignorado su investigación, pero las manufactureras usan encubiertamente la tecnología para volar sus aviones. Así que usualmente somos nosotros los consumidores que estamos perdiendo, mientras estas grandes compañías están cosechando los beneficios financieros. En este artículo vamos a analizar detenidamente las iluminaciones, eventos de entretenimiento que tomaron lugar en el pasado durante varias celebraciones. Tales iluminaciones han existido durante mucho tiempo, pero resulta que sabemos muy poco sobre ellas. Sé que no soy el primero en tocar este misterio. Sin embargo, quería comprobarlo yo mismo buscando en algunas fuentes extranjeras. Según lo que vi y leí, puedo afirmar que no es tan simple. Toda la información relacionada de una manera u otra con el aspecto técnico de las iluminaciones se clasifica o destruye. Para obtener información y contenido para el artículo, tuve que buscar la prensa sensacionalista de esa época. Así. Afortunadamente, aún no ha sido censurado. Sin embargo, tales revistas de entretenimiento solo nos pueden dar una breve idea del problema, sin revelar ningún detalle, pero al menos nos dan una confirmación del hecho de que las iluminaciones realmente existieron, lo que se ve claramente en varias imágenes gráficas. También podemos concluir que todas estas iluminaciones no fueron el resultado de la combustión. Tengo la fuerte sensación de que alguien ha retocado esta imagen, particularmente las partes donde las columnas están decoradas con algún tipo de luces de colores. Es obvio que el uso del fuego está fuera de discusión, de lo contrario todo ardería, mientras que los incendios en esos días se temían no menos que la peste. Presten atención al hecho de que el año era 1745 en París. Esta imagen muestra el mismo lugar, pero en 1681. Las lámparas que cuelgan de los cables evidentemente no tienen velas en su interior. La luz que irradian es inusual y parece que toda la lámpara está brillando, en lugar de luces separadas. ¿Qué es? ¿El estilo de un artista? Veamos algunas otras imágenes. Esto es París de noche. El edificio está claramente decorado con algunas bolas. Algo también cuelga del árbol. Aquí vemos Frankfurt en 1730, pero por alguna razón existe el emblema del Imperio Ruso. Podemos ver las mismas bolas y decoraciones brillantes en la imagen. Probablemente se veía realmente impresionante. Nuevamente vemos algunas bolas colgando en el edificio. El hecho se vuelve irrefutable. También se ven algunos objetos con aspecto de coníferas en la imagen, pero hablaremos de ellos un poco más tarde. ¿Hay algún detalle que conecte todas estas imágenes, excluyendo el ambiente festivo? Por supuesto que lo hay. Es nuevamente el mismo condensador de éter, visto muchas veces en artículos anteriores. La imagen se aclara gradualmente. Veamos más allá. Incluso el globo volador irradia luz, iluminando algún tipo de decoración. N significa el emperador Napoleón. La luz evidentemente no es el resultado de la combustión. ¡Wow! Todo el obelisco está decorado con luces. El obelisco en sí parece real. El poste parado cerca, con una persona que trepa, se asemeja al lúster de Chizevsky. Aparentemente era un aparato para la curación y sanación con energía. ¿A dónde lleva un voltaje de ionización tan alto? La imagen fue pintada claramente no por un ingeniero, por lo que es difícil llegar a una conclusión. Lo más probable es que el obelisco ilumine y amplifique el brillo. Esta es una iluminación a gran escala en Versalles.
Como pueden ver, hay muchos floreros brillantes alrededor de la fuente. Si miras esta fuente ahora, no la reconocerás. Ahora casi no hay jarrones ahí. Una vez más, vemos una especie de Lusters Chizevsky, pero esta vez colgando y de pie. Presten atención a la escala de las construcciones en comparación con la altura de las personas. La estructura central y todas las lámparas son obviamente reales, mientras que las plantas a los lados de la imagen son probablemente una ficción artística. Mirando la luz de esas lámparas con aspecto de coníferas, no tengo duda de que es una energía eléctrica. De manera similar a las imágenes anteriores, la luz no proviene de tomas individuales, sino de todo el dispositivo, donde la concentración del campo eléctrico es la más alta. Además, presten atención a la esfera luminosa en la parte superior de la estructura. La prensa sensacionalista francesa del siglo XIX tiene anuncios de algunos artefactos interesantes a la venta. Afortunadamente para nosotros, nadie descubrió censurar la prensa sensacionalista, donde se ofrecen estos artículos como lámparas de iglesia. ¿Cómo funcionan? En los archivos correspondientes del siglo XIX, pueden encontrar las descripciones técnicas más detalladas de las lámparas de gas, desde las primitivas hasta las más avanzadas de la época, con todos los esquemas y planos necesarios. Sin embargo, no encontrarás nada relacionado con estas lámparas de iglesia, que probablemente se iluminan cuando se colocan en un campo eléctrico, generado por una construcción doméstica, o por algún dispositivo oculto en su interior. No es sorprendente, dado que se pueden encontrar cúpulas en casi todas partes, incluidos templos, iglesias e incluso casas comunes. Las lámparas utilizadas en las iluminaciones urbanas festivas eran versiones más grandes de las lámparas de la iglesia. El fuego representado sobre las lámparas es probablemente la culpa de un artista. Es imposible alimentar todas estas lámparas con mezcla de combustión, teniendo en cuenta la escala y la cuestión de seguridad contra incendios. Un hecho interesante, tales festivales de iluminación solían organizarse cada Navidad. Los informes detallados sobre los gastos de tesorería relacionados con estos festivales desde 1870 se pueden encontrar en forma digital. Posteriormente los árboles de hierro fueron reemplazados por coníferas y las luces se cambiaron a lámparas incandescentes y luego a LED. Este se ve increíble. Presten atención a la forma de los condensadores de éter sobre las columnas centrales. Esta construcción solía funcionar de manera constante, solo estaba ligeramente decorada para el festival de iluminación. Lo que ves detrás es decoración. Las coníferas aquí se parecen a las menorás. Algunas bolas cuelgan de las decoraciones. La siguiente imagen se debe mirar de cerca. Algo arde en la esquina inferior izquierda, probablemente fuegos artificiales, mientras que el área cercana debe observarse con zoom o acercamiento. ¿Qué ves? No es más que un condensador de éter en forma de florero o maceta. Tengo la firme impresión de que la idea de poner plantas en macetas en los alféizares proviene de aquí. Lo mismo se aplica a la arquitectura. Los arquitectos antiguos sabían que cualquier vegetación en la mampostería la destruyó con el tiempo, por lo que todas las plantas se colocaron en macetas o jarrones cubiertos. Ningún elemento arquitectónico de la antigüedad, excepto los elementos de soporte, eran solo de decoración. Todo tenía una función. Lo mismo hicieron los jarrones. Supongo que su función era almacenar alguna sustancia, como el mercurio, que pudiera concentrar éter. ¿Aún tienes dudas? Aquí hay otro artefacto. Es un plan de preparación de iluminación que de alguna manera logró evitar la censura. Observen la cantidad de condensadores de éter, grandes y pequeños, que cuelgan de una red y se apoyan en las repisas. Estas no son lámparas de aceite o cualquier otra lámpara similar, porque el fuego ennegrecería o dañaría el revestimiento del edificio. Estos son los mismos dispositivos que vimos en todas las imágenes anteriores. De alguna manera concentran el campo etéreo, de manera que todos los enlaces metálicos externos brillan con luz, así como varias lámparas, coníferas, menorás y otros elementos decorativos que aparecen dentro de este campo.
Para obtener información sobre estos dispositivos, tuve que procesar muchas publicaciones del siglo XIX que no fueron tocadas por la censura, como periódicos, folletos de exposiciones y otras cosas similares. La información era muy escasa, sin embargo, logré encontrar un poco de información en francés en una de las publicaciones. De este texto descubrí que los condensadores de éter de las imágenes eran una especie de bolas hechas de estaño, con un relleno especial. Si tenían un elemento afilado de acero unido a la parte superior en forma de flor, comenzaban a conducir electricidad y brillaban con luz brillante. Otra foto interesante, la recepción del zar Nicolás II en París, finales del siglo XIX. Presten atención a la cosa de metal rodeada en rojo. Es un logotipo de metal decorativo de Francia. Uno similar para Rusia debería estar cerca, que solía brillar siendo cargado por los dispositivos rodeados de azul. ¿Probablemente piensas que simplemente no conectaron cables? Ok, este era de Europa, pero ¿qué pasa con Rusia? Echa un vistazo a las siguientes fotos. ¿Puedes adivinar el lugar y el periodo de tiempo? Así es Moscú a principios del siglo XX. La foto superior muestra GUM, el principal almacén. Inferior, Kremlin. Fotos tomadas durante la inauguración del zar Nicolás II. Durante el tiempo comunista nunca ha habido nada como lo que ves en la foto. Una pregunta simple: ¿cuánta potencia debería tener una central eléctrica para proporcionarle toda la electricidad si un metro en funcionamiento de línea de luz tomara 4 bombillas de 25 vatios cada una? Si supieras algo de las centrales eléctricas en Moscú de esa época, la respuesta sería que no había centrales eléctricas con suficiente potencia para hacerlo. Es el mismo tipo de iluminación alimentado por alguna fuente artificial externa. Todo se hizo con la ayuda de condensadores de éter, de forma gratuita. Los bolcheviques lo destruyeron todo con un propósito, por orden de una élite mundial. Incluso no hay necesidad de poner lámparas en las torres del Kremlin. Si tienen uniones metálicas en el interior, todo lo que tienes que hacer es crear un campo eléctrico de suficiente potencia para iluminarlos. Entonces, todas estas iluminaciones, templos, dispositivos técnicos como los tranvías inalámbricos, son el resultado del mismo proceso natural llamado electricidad atmosférica. Lo creas o no, es tu elección, pero la cantidad de hechos y documentos sobre este tema se ha vuelto demasiado considerable como para ignorarlo. La última imagen para la conclusión. Exposición de inventos eléctricos en París, 1890. No es el tipo de electricidad que usamos hoy, como ya habrás adivinado. Presten atención al techo del edificio a la izquierda. ¿De verdad crees que era la imaginación de un artista? Hola buscadores de la verdad, y gracias por la sintonía. El fuego de San Telmo es un fenómeno no muy común que sucede en condiciones específicas, generalmente en objetos puntiagudos en el mar, como las puntas de mástiles en barcos. Aquí les tengo la explicación al estilo, aunque usted no lo crea, solo para tener la versión oficial del por qué y cómo ocurre este fenómeno. Así como otros investigadores buscadores de la verdad, la inundación de lodo, Tartaria y la ajustada nueva línea del tiempo ha conectado muchos puntos y cosas que realmente están empezando a tener un mejor sentido. A nivel personal, estas nuevas vías de investigación han consolidado muchas de las llamadas teorías de conspiración que he estado investigando durante los últimos 5 años, y el panorama general se ha vuelto mucho más grande. La evidencia de edificaciones y estructuras que usan energía atmosférica libre es ahora abrumadora. Aquí les presento unas cuantas de las antenas que aprovechaban esta energía, la cual toda está alrededor de nosotros en el éter. También hay fotos históricas que muestran esta energía al ser usada a veces en maneras de entretenimiento y poco comunes. Así como la mayoría de nosotros investigadores novatos en el tema, nuestra experiencia descansa en diferentes campos y no necesariamente en ciencia.
Así que el contenido de este video es en el mejor de los casos especulación educada y en el peor de los casos conjeturas sin educación. Dicho esto, con una mente despierta y pasión por la reeducación, parece que estamos llegando más cerca de la verdad que los mismos historiadores oficiales que están estancados en el paradigma de tenemos que creer en los libros de texto. Un video publicado recientemente por el youtuber Flat Earth British Sub realmente me llamó la atención y estaba seguro que había visto algo similar de muy atrás en la escuela. Esta energía se cosecha del éter. Esto es ahora evidencia abrumadora. Pero ¿para qué propósito todavía continúa sin ser muy claro? Energía libre, energía de sanación, valor nutricional, vibraciones inspiracionales. La lista es larga y aún así decepcionantemente incompleta. Pero cuando más descubrimos sobre el éter y por qué Einstein tuvo que deshacerse de él en un estilo masónico con sus teorías de la relatividad, en la que su esposa lo ayudó a escribir, así como ustedes, más se hace evidente que el éter es el eslabón perdido, por así decirlo, que nos une a todos de alguna manera. En este video verás la posible sincronización del fuego de San Telmo, pero también escuchen los sonidos. Como músico reconozco los armónicos que están siendo generados aquí. El sonido, a como lo conocemos, es una parte integral del misterio que rodea toda esta investigación. De paso, esta edificación, el cual es el Palacio Real de Phnom Penh, Camboya, que organiza estas bailarinas del Ballet Real. Miren el atuendo en sus cabezas que usan. Eso es tecnología seria en sus cabezas. Es el sombrero de papel de aluminio más elegante que he visto. ¿Te recuerdan de otro tipo de sombrero elegante? Nos desviaremos del tema un poco para una posible vía de investigación. Echen un vistazo a los paneles de control dentro de la antigua central eléctrica de Battersea en Londres, que creo es un colector y distribuidor de energía atmosférica en su mejor momento. ¿A qué les recuerdan? Estos tal vez ecualizadores gráficos para afinar las frecuencias de resonancia. Solo estoy especulando aquí, pero tal vez valga la pena seguir en otro video. ¿Podría el fuego de San Telmo ser una manifestación natural de esta energía atmosférica? Mi humilde investigación me dice que sí. Sabemos que para cosechar energía tenemos que ir hacia arriba. Cuanto mayor sea la antena, mayor será el voltaje. Todas las estructuras que utilizan esta energía en absoluto. Las torres de la iglesia y las catedrales, las cúpulas y las torres de los edificios, las antenas de los rascacielos, etcétera, etcétera. Esto tiene sentido cuando vemos el fuego de San Telmo, porque ocurren objetos puntiagudos a gran altura, por ejemplo los mástiles de los barcos que navegan en el mar u océano salado. La naturaleza electromagnética de nuestro mundo necesita agua salada para funcionar. Al igual que una batería antigua, el medio en el que se obtiene la carga es primordial. Algunos funcionan mejor que otros, pero es un hecho bien conocido que el agua salada es un buen conductor de electricidad. ¿De dónde viene esta fuente de poder gratuita e inagotable? ¿Quién sabe? La comunidad de Sí Señor con bata blanca llamados científicos pueden ignorar cualquier pregunta incómoda sobre este tema, porque su viejo compañero Einstein y su señora eliminaron el medio en el que se manifiesta el poder. No sé ustedes, pero esto me parece que la atmósfera se está cargando, pero oye, yo qué sé, tengo letras después de mi nombre.
Solo una rápida observación. ¿Alguna vez has notado que cuando un rayo golpea estos receptores de energía en edificios altos es más fuerte, más grueso y más duradero que un rayo normal? ¿Coincidencia? Yo creo que no. Echemos un vistazo a uno de los edificios más icónicos en Nueva York, The Empire State. Este hermoso edificio del viejo mundo es de la más alta calidad. La placa original en el vestíbulo fue reemplazada en la década de 1970 debido a una renovación. Originalmente declaraba que este edificio suministraba energía a 7 estados. ¿De verdad? ¿Un bloque de oficinas suministró electricidad durante cientos de kilómetros a la redonda? ¿Cómo es posible? Para mí es claramente obvio porque querían y necesitaban reemplazar esa placa. Como lo dije anteriormente, amigos, esto no es nada más que especulación, pero la evidencia parece apuntar a esta dirección. Son apenas los primeros días en este campo de investigación, pero nada más quería presentar esta idea para ver qué sucede. Quizá ustedes puedan arrojar algo más de luz sobre este fascinante tema. Hoy les traemos otro doblaje del canal Space Busters del que hemos hablado en el pasado. Ellos han tocado temas en videos pasados, por ejemplo uno del fuego de San Telmo, donde nos hablan de dos cosas. Nos hablan del edificio del Empire State, que es un edificio muy icónico en la ciudad de Nueva York, pero donde se evidencia que la placa que existía antes decía o revelaba que ese edificio fue como una fuente de distribución de energía para muchos estados en ese país. Luego también vimos cómo muestran video de lo que viene siendo la antigua central eléctrica en Londres. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que lo comparan a un ecualizador. Para los que pues conocen de esos temas de música o de sonidos, el ecualizador es como si fuera una manera de cambiar, darle variaciones a las frecuencias para que suenen de una manera distinta. Entonces pareciera que también lo hacen así con la electricidad. Y quiero hablarles de este video que se llama The National Ether Grid, que viene siendo lo que vemos como postes de alta tensión que transportan cables eléctricos. La proposición que ellos hacen tiene mucho sentido del por qué todavía están ahí, por qué todavía siguen recorriendo nuestras montañas, y cuando hacen construcciones nuevas no los reemplazan, sino más bien siguen construyendo con otro tipo de sistema pero debajo del suelo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vámonos al doblaje. Aquí en el Reino Unido utilizamos mucha electricidad, pero podría sorprenderte de dónde proviene parte de ella. Hay bastante rechazo por parte de las personas que no quieren grandes molinos de viento construidos cerca de sus casas, y con toda razón. Son ruidosos, feos, matan miles de pájaros y no son muy efectivos en días sin viento. Y cuando hace demasiado viento, tienen que apagarlos para que no se rompan. Otro hecho menos conocido es que la llamada huella de carbono para fabricar estas enormes máquinas es enorme. Y es aún más grande cuando dejan de funcionar. Duran un promedio de unos 20 años. No pueden quemarlos porque es demasiado tóxico, por lo que ahora han recurrido a enterrarlos en vertederos porque cuesta demasiado descomponerlos. Eso no es muy ecológico, ¿verdad? Según nuestra fuente de información favorita, la primera torre de red del Reino Unido se construyó en 1928 y su propósito era transportar electricidad a los confines de la isla, proporcionando a su población en constante crecimiento la energía que necesitaba para expandirse hacia la revolución industrial. Antes de la expansión de la red nacional, las empresas utilizaban generadores de carbón o gas locales y todo tipo de artilugios para alimentar sus fábricas, por lo que la aparición de la electricidad entregada a la puerta de su casa, por así decirlo, fue muy popular. Se nos ha hecho creer que estas líneas eléctricas de alta tensión transportan electricidad de un lugar a otro. Eso es cierto, pero los miles de kilómetros de cable tienen otro propósito menos conocido, y este propósito podría cambiar tu forma de pensar sobre la generación de energía. Y también plantea la pregunta, ¿por qué diablos nos están ocultando esta información?
La palabra aire se deriva de la palabra latina aer o éter. El éter es el aire que respiramos, pero además de mantenernos vivos a todos, tiene otra propiedad poco conocida de la que probablemente no te diste cuenta. El éter es eléctrico. Toda nuestra existencia depende de la electricidad, pero ese tema es para otro video. El éter lleva una carga desde el suelo hacia arriba que aumenta en 100 voltios por cada metro de altura. Eso es acumulativo si se conecta a tierra. Esta energía se puede recolectar del aire, éter, colgando cables muy largos en lo alto de los postes de alta tensión que se extienden por todo el país. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estos miles de kilómetros de cables se apoyan en enormes postes mega costosos y muy feos, cuando habría sido mucho más fácil y mucho más barato pasar estos cables bajo tierra? ¿O qué tal debajo de las carreteras existentes? No. Aparentemente preferimos ver esta enorme monstruosidad serpenteando a través del hermoso paisaje. Y no sé ustedes, muchachos, pero nunca en mis 50 años conduciendo por todo el país he visto un nuevo poste tipo torre de alta tensión siendo erigido. Todos los servicios están ahora enterrados bajo la extensa red de carreteras. Una búsqueda rápida de tu área local en Google Earth te mostrará las líneas eléctricas y los postes de alta tensión. Si intentas seguir algunas de las líneas, encontrarás que algunas de ellas comienzan y terminan en la misma subestación. Entonces, ¿están transportando la electricidad de regreso a su lugar de origen? Yo creo que no. No. Esta red de líneas de alta tensión está generando o recolectando electricidad del éter. Entonces, aparte de la infraestructura en sí, es abundante, es absolutamente gratis, es absolutamente renovable, absolutamente sostenible y tan ecológica como sea posible. Todo lo que se tiene que hacer es correrlas por kilómetros y kilómetros de cable en el aire hacia el campo y viceversa. Sin embargo, hay una trampa. A medida que tu pueblo o ciudad expande sus suburbios, inevitablemente invadirán las líneas eléctricas existentes. Hay muchas historias y ejemplos de empresas de construcción que tienen que construir alrededor y debajo de estos postes. ¿No te parece extraño que en lugar de enterrar estos cables debajo del nuevo proyecto de construcción, simplemente los dejen allí? Ahí tienes tu respuesta ahora. No pueden. A medida que las grandes ciudades se expandieron, la red no fue suficiente para sostener el aumento de la población y otros métodos como la energía hidroeléctrica, nuclear, carbón, gas y ahora eólica se utilizan para compensar el déficit. No pueden quitar los cables porque todavía generan una gran parte de las necesidades energéticas del Reino Unido y de la mayoría de los demás países. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Les presento la red nacional, no solo transportando poder a las masas, sino también generándolo a través del éter. Y lo han estado haciendo durante mucho, mucho tiempo, de forma gratuita, pero todavía lo estás pagando. Hoy queríamos darle seguimiento a un video que publicamos hace aproximadamente unos 2 meses, que se llamaba La red que cosecha energía del éter. Obviamente traté de ampliar o investigar más y me encontré con un canal de YouTube muy bueno de habla inglesa que se llama Rimstar.org. Al parecer es un señor o un hombre por allá que hace experimentos de campo. Tiene más o menos 276,000 suscriptores, muchos videos interesantes, pero van a ver aquí que tiene uno. Dice que cómo generar electricidad con energía atmosférica. Y de hecho hace unos diagramas muy educativos, muy fáciles de entender, y lo cual a mí me dio otras ideas y lo conecté con otras cosas que voy a comentar después del doblaje que vamos a hacer. En este doblaje él nos explica primero y después nos enseña su experimento de campo y cómo logró producir energía eléctrica trayéndosela desde el cielo a cierta altura. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el doblaje y luego comentaremos. Hola mi gente, en este video voy a demostrar cómo generar energía utilizando electricidad atmosférica. Se utilizó un hexacóptero para levantar un extremo de un cable en el aire. Mientras tanto, al otro extremo del cable estaba conectado un motor de corona cerca del suelo. Luego la electricidad fluyó a través de ese cable y el motor de corona haciéndolo girar. Primero voy a explicar cómo funciona. Gran parte de la siguiente explicación está adaptada de la conferencia del físico premio Nobel Richard Feynman, su sección llamada Electricidad en la atmósfera. Por cada metro que subís en el aire, el voltaje aumenta alrededor de 100 voltios, o podríamos decir de 100 voltios por yarda.
Podemos dibujar estos aumentos de voltaje usando lo que se llaman líneas equipotenciales. Observa que el suelo es negativo y el cielo es positivo entre sí. Según Feynman, esto se extiende hacia arriba a 50 kilómetros o 31 millas, donde el aire es muy conductor. Este es el caso con buen tiempo. Con un clima de tormenta, las cosas son bastante diferentes y no hablaré de eso aquí. Pero si este voltaje existe entre tu cabeza y el suelo, ¿por qué no recibe una descarga? La razón es que tu cuerpo es un conductor eléctrico lo suficientemente bueno como para que, parado en el suelo, sea básicamente una parte del suelo. Las líneas equipotenciales se verían así. Aún hay efectivamente 0 voltios entre la parte superior de la cabeza y el suelo. Efectos similares ocurren con árboles, edificios, etc. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica? Existe una corriente eléctrica descendente y consiste en iones positivos, moléculas o grupos de materia que tienen una carga positiva. Estos iones se mueven lentamente hacia el suelo. La densidad de corriente de estos iones es muy pequeña, alrededor de 10 microamperios o 10 picoamperios, cruzando cada metro cuadrado o yarda cada segundo. Entonces en cualquier área pequeña no hay mucha potencia. Y esa es la explicación sobre la electricidad atmosférica adaptada en las conferencias de Feynman. Para aprovechar esta electricidad atmosférica conectamos eléctricamente un extremo de un cable al suelo y levantamos el otro extremo en el aire. En nuestro caso obtuvimos buenos resultados a unos 120 metros o 390 pies de altura, a 100 voltios por metro o 100 voltios por yarda. Son 12.000 voltios entre esa altura y el suelo. Pero al igual que con vos parado en el suelo, el cable es un conductor eléctrico y también lo es al potencial de tierra. Mirando las líneas equipotenciales alrededor del cable, ese voltaje de 12.000 voltios existe entre una cierta distancia del cable y el cable. Puedes ver que las líneas equipotenciales están más juntas en la parte superior del cable. Eso significa que la atracción es más fuerte allí y los electrones se abren paso hacia arriba en el cable. Miremos más de cerca la parte superior del cable. Pondremos 6 puntas afiladas tipo alfileres de coser en la parte superior de ese cable, pero para facilitar la ilustración dibujaré solo uno. Observa que debido a la forma afilada de la punta, las cargas se apiñan en la punta. Recordad también que hay iones cargados positivamente en el aire. Existe un campo eléctrico entre las cargas negativas en el cable y las cargas positivas en el aire. Y podemos representar ese campo eléctrico trazando líneas entre pares de cargas opuestas. Observa que las líneas del campo eléctrico están más juntas cerca del punto, lo que significa que el campo eléctrico es más fuerte allí. Es lo suficientemente fuerte como para eliminar los electrones negativos del punto afilado, donde neutralizan los iones positivos. Pero debido al voltaje hay nuevos iones positivos que se mueven hacia abajo y nuevas cargas negativas que salen del cable. Ahora tenemos electricidad fluyendo a través del cable. Sin embargo, la corriente eléctrica en esa electricidad es muy débil. No lo medimos, pero según mi experiencia con la electrostática, lo estimaría en microamperios bajos o más probablemente incluso más bajo. Esto no es suficiente para hacer girar un motor electromagnético, uno como el que se usa en la vida cotidiana, pero basta con encender un motor electrostático como este motor Corona. El motor de Corona consta de un cilindro de plástico rodeado de hojas de metal afiladas. Cada segundo una de esas hojas se conecta al cable que sube hacia el cielo. Eso significa que cuando el cable comienza a conducir, esas hojas están ahora a cualquier voltaje en el que la parte superior del cable está en el cielo, aunque en polaridad opuesta, positiva. Es por eso que recibís un shock eléctrico cuando tocas uno de estos cables. A continuación se extrae la carga negativa del cilindro de plástico a través de un espacio entre el borde de la hoja y el cilindro. Eso deja el cilindro con la misma carga y dado que las cargas iguales se repelen, se produce una repulsión que hace girar el cilindro. La siguiente cuchilla está conectada a tierra y se carga negativamente. Dado que las cargas opuestas se atraen, atrae el área cargada del cilindro. Luego neutraliza esa área cargada tomando electrones del suelo. Y es así como la electricidad atmosférica puede impulsar un motor electrostático como un motor Corona. Aquí está mi motor Corona funcionando con la electricidad atmosférica. Solo hay un cable que se extiende desde el motor de Corona hacia el aire. Fueron necesarios algunos intentos y la enorme ayuda de un amigo con un hexacóptero lo suficientemente grande, dispuesto a levantar el cable, y como pueden ver funciona. El motor se llama motor de Corona y es un tipo de motor electrostático. La electricidad atmosférica no es lo suficientemente potente para hacer funcionar un motor electromagnético del tipo que encontrás todos los días. Un cable está conectado desde la Tierra a un lado del motor de Corona. El otro cable está conectado al otro lado del motor de Corona y sube al cielo a unos 120 metros o 390 pies de altura. El extremo superior del alambre va a 6 puntas afiladas hechas tipo alfileres de coser. Un hilo de pescar de unos 4 metros o 13 pies de largo va desde allí hasta el hexacóptero. Eso es para minimizar o eliminar cualquier efecto que el hexacóptero pueda tener sobre la electricidad atmosférica. Fueron necesarios un par de viajes a grandes campos para solucionar todos los problemas. Aquí estamos configurando el primer viaje, comenzando con el motor de Corona. Para una conexión a tierra empujamos algunos cables de cobre gruesos hacia el suelo,
y luego conectamos un cable entre ese y un lado del motor de corona. Se conectó otro cable al lado del motor de corona. Ese irá al cable que se elevará al cielo. El cable que se elevará hacia el cielo comienza en este carrete con una manivela para enrollarlo después. El siguiente paso fue conectar el otro extremo de esa bobina de alambre a la parte puntiaguda. La conexión se realiza en esa pieza de plástico blanco. Aquí estoy conectando una parte con solo 2 puntos afilados, pero luego cambiamos a usar la parte con 6 puntos afilados, con la teoría de que mientras más puntos afilados haya, mayor será la corriente eléctrica. Observa la línea de pesca que también está unida a la pieza de plástico blanco, con el hexacóptero sentado boca abajo en el suelo. El otro extremo de esa línea de pesca está atado a la parte inferior del marco del hexacóptero. Y aquí todos estamos haciendo los últimos preparativos para el despegue. Y ahora el despegue. Aquí está el hexacóptero flotando a solo 21 metros o 70 pies antes de elevarse aún más. Y luego seguimos subiendo. Observen que estamos usando alambre recubierto de esmalte de calibre 26. Para cumplir con las pautas de seguridad aquí en Ottawa, Canadá, el hexacóptero ha sido programado para no superar los 90 metros o 300 pies, que alcanza probablemente en menos de un minuto. Una vez que el hexacóptero está flotando a unos 90 metros o 300 pies, conecto el otro extremo de ese carrete de cable al cable que había conectado antes a un lado del motor de corona. Pueden ver que todavía queda mucho cable en el carrete. El cilindro del motor de corona debería empezar a girar, pero no lo hace. Intento varios ajustes, sin embargo recibo descargas cuando toco las partes de alto voltaje. Un motor de corona de tipo molinete más pequeño podría girar con este voltaje y carga, pero no con este grande. Intentamos 4 intentos en total antes de que se descarguen todas las baterías de repuesto del hexacóptero y lo damos por terminado. Para el segundo viaje colocamos el motor de corona en una caja de plástico para alejar del suelo las piezas de alto voltaje. El primer intento es con un cable aislado de plástico esta vez. Para mejorar la conexión a tierra, vierto agua alrededor del cable de tierra, humedeciendo el suelo. Incluso me uso a mí mismo como parte del suelo. Pero en el primer y segundo intento, y con todos los ajustes y toqueteos, el cilindro del motor de corona todavía no gira. Aquí está el tercer intento antes del despegue. Observen que estamos usando la parte de 6 puntas de la parte superior del cable para estos intentos. Además, el cable con aislamiento de plástico resultó tener solo 70 metros o 230 pies de largo, por lo que cambiamos de nuevo el cable con aislamiento de esmalte. Pero poco después del despegue tenemos una ruptura en una conexión en el carrete. En el cuarto intento y con nuestro último juego de baterías funciona. No hay mucho torque aquí, ya que un ligero toque en el eje lo detendrá. Sin embargo, no sigue funcionando. A veces parece detenerse abruptamente. El choque eléctrico es mucho más doloroso esta vez. Pronto me doy cuenta que el problema es que un extremo del cilindro está demasiado cerca de algunas tuercas y tornillos en el interior de este extremo, y a veces lo toca. Una vez que lo separo, funciona muy bien. Ese fue el último problema que resolvimos. Entonces, ¿por qué funcionó en este intento? Después de observar los datos del hexacóptero, vimos que algo salió mal con los límites de altura programados y había llegado a 120 metros o 390 pies de altura. Con la electricidad atmosférica, más altura significa un voltaje más alto, y posiblemente también había más iones a esa altura. Pero dado que está por encima del límite de 90 metros o 300 pies, eso puso fin a los experimentos con este motor de corona. Pero logramos nuestro objetivo de alimentar un motor electrostático utilizando electricidad atmosférica. Gracias por vernos. Después de mirar este video, creo que nos quedó muy claro el proceso de lograr capturar la energía eléctrica a cierta altura, teniendo pues las dos polaridades, pero comentaré en la parte que me llamó más la atención. Nuestro youtuber dice en una parte, pero luego cambiamos a usar la parte con 6 puntos afilados o puntiagudos, con la teoría de que mientras más puntos afilados haya o puntiagudos haya, mayor será la corriente eléctrica. Hace poco nos encontramos un artículo de este sitio al que le hemos hecho también doblajes en el pasado. No leeremos todo el artículo, el cual es bastante largo, de tartaria.info, donde nos hablan del tipo de armas que se ponen en retratos antiguos, ¿verdad? Vemos soldados con sus armas acá, algunas son puntiagudas, como estas de acá. Y voy a enfocarme en algunas fotos y trataré de explicar lo que él está tratando de describir con esto de las armas puntiagudas. La primera es esta, un fragmento de alguna batalla heroica o icónica, donde vemos aquí las personas que están, o los soldados o los combatientes, vemos estas lanzas puntiagudas. El adoctrinamiento que nos han dado es que se usaba para perforar gente y digamos que matarlos
perforándolos, ¿no? Sin embargo, el escritor de ese artículo dice, pero ¿por qué en este tipo de retrato no se ven que están penetrando a la gente? Están como levantándolos hacia arriba. Él expone una teoría similar a la que está él diciendo. Si realmente usaron armas o usaron energía, ¿será que las formas puntiagudas de las lanzas era la suma de recolectar energía y que esa recolección de grupo lograba algo? Lo cual me parece que tiene mucho sentido. Por acá otra mostrándonos algunas armas, en la cual pues aquí hay es puntiagudo también, dando pues la idea de que es la colección grupal de energía. De ahí que era importante tener grupos de personas en una batalla igual. No sabemos qué tipo de batalla, o tal vez un experimento energético en grupos. Por acá otra donde aparte de la lanza hay algo en medio y tenemos la parte puntiaguda también. Acá una más donde al parecer es como un dardo, pero realmente el escritor nos dice que nos quieren dar la idea que eran dardos, pero porque era puntiagudo, para recolectar energía quizá. Por acá hay otras más, tenemos formas puntiagudas, y cuando nos vamos ya como a fotos antiguas, es interesante que encontraremos fotos antiguas así, con la parte puntiaguda de estas lanzas, las cuales cuando ya vemos fotos más recientes son quitadas o son suplantadas por astas de banderas, que es muy común ese patrón. Por acá más vemos la forma puntiaguda, incluso con una bolita también. Es una teoría muy interesante, la cual tiene mucho sentido. Y esta es Venecia, una foto antigua. Nos dice que donde pues anclan los botes, tenemos esa forma de lanza un poco puntiaguda arriba y en toda la parte, digamos, de cada lado. Al parecer ya esas lanzas no están ahí en el agua. Aquí más pruebas de eso, tenemos más lanzas puntiagudas subiendo de edificios. Quizá ustedes las han visto en sus edificios, en sus ciudades, o quizás las han suplantado por banderas. Un patrón muy común de encubrimiento. Esto es Brasil, por cierto. Brasil no tenemos la fecha, pero muy interesante esta foto antigua de Brasil. Así que dejaremos el video acá.